Va a ser el moderador de este panel, Ariel Armero, editor del Anuario Portuario y Marítimo y director de Global Ports. Bienvenidos, Ariel, todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Aprovecho para agradecer la presencia de todos, que tuvimos la oportunidad de estar haciendo la convocatoria de este evento y realmente la presencia de todos ustedes, la gran presencia de esta mañana fue muy importante y ratifica una vez más la fuerza que tiene esta zona de Campana-Zárate, que realmente durante muchos años atrás hacía algún evento, después se discontinuó y en buena hora las uniones industriales de Zárate y Campana han decidido retomarlo, y la respuesta de ustedes ratifica que fue una buena decisión y ojalá podamos continuarla todos los años, ¿no? Como saben, además, en una sala aquí contigua se realizó un encuentro PYME que fue realmente muy interesante. Está todavía en desarrollo. Fue la primera parte esta mañana y ahora a la tarde viene la segunda, con una modalidad muy interesante que contacta directamente a las pymes con las grandes empresas, ¿no? La realidad que tiene esta zona, que tiene grandes empresas y tiene una cantidad de pymes moviéndose alrededor, y acá, desde las uniones industriales de Zárate y Campana, nos pidieron que lográramos que eso se dinamice. Y creo que, bueno, un pequeño aporte hicimos en ese sentido, hicieron ustedes, mejor dicho, los que estuvieron participando. Bueno, sin alargar más, este panel, bueno, es parte de una idea general que tuvimos para armar el evento, donde la cuestión de la logística, la cuestión de las relaciones internacionales, las relaciones regionales, tenían un espacio, y queríamos presentarlo en el día de hoy, ¿no? A la mañana ya tuvieron una visión general, además de la visión de las autoridades, y ahora vamos ya más particularmente, vamos a empezar primero con Tomasenia, Tomasenia, siempre digo mal el nombre, tantos años y no lo aprendí todavía, para que nos dé una visión general de la logística y los acuerdos regionales también. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Y también muy agradecido por la Unión Industrial, tanto aquí de Campana como de Zárate, y por haberme invitado y tener la posibilidad de participar en un evento de esta naturaleza, donde siempre se aprende, siempre se aprende. Y desde la mañana, los que venimos siguiendo desde la primera hora, que éramos muchos, no quedamos tanto porque realmente las actividades de cada uno hacen imposible seguirlos, pero a los que están trataremos de hacerles lo más agradable posible la charla, y trataremos de dejar algunos minutos en lo que a mí respecta para que puedan hacer alguna pregunta sobre lo que aquí vamos a exponer entre los tres. Conversando con los expositores, nos sentimos un poco sorprendidos por la temática, porque no es común en este tipo de seminarios que se incluya el relacionamiento en las actividades económicas, el comercio exterior, en participar. Después acá es un experto y que ha desarrollado un trabajo muy interesante, uno de los panelistas, y también han coincidido casi todos los expositores en la mañana, y algunos con más fuerza han expresado la necesidad del crecimiento de la economía, del desarrollo económico que implica un crecimiento con cambios en las estructuras y del crecimiento de las exportaciones. Lógicamente, es un objetivo de la política económica. Yo soy licenciado en Economía Política, así que es un objetivo de la política económica, y cuando los economistas somos llamados a colaborar en la política económica, el establecer cuantitativamente las variables económicas o macroeconómicas que queremos acompañar durante el periodo para el cual estamos planificando. Y una de ellas es tener un nivel de empleo elevado y estable. El empleo elevado y estable, para conseguirlo debemos tener un crecimiento económico del Producto o Ingreso Nacional, y para ello deben crecer las exportaciones. Por eso, cuando analizamos
un país, bueno, bajamos del avión y vamos al país y vemos, lo primero que pedimos es saber el grado de apertura de la economía. Es decir, veo caras de algunos economistas y otros profesores, así que no les voy a explicar, pero para los que no están en la temática, el grado de apertura de la economía es el peso del comercio exterior con relación al Producto Bruto Interno. Es decir, qué porcentaje de exportaciones e importaciones pesan sobre el producto. A mayor grado de apertura de la economía se considera que hay más desarrollo, más crecimiento y más desarrollo económico. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo hacer que los países tengan un mayor grado de apertura de la economía? Bueno, lo primero que se nos ocurre es acudir a los vecinos, a los países vecinos, y llegar a acuerdos preferenciales para lograr en conjunto un mayor crecimiento del producto, un mayor crecimiento de las exportaciones, del intercambio comercial. Esta integración comercial, que comienza siendo comercial, se transforma en integración física, porque nos damos cuenta que para poder llevar a cabo el comercio, hoy lo ha destacado muy bien en la última charla de la mañana Juan Carlos Fernández, el presidente de la Unión Industrial, al decir que el corredor productivo norte tiene un acercamiento, una distancia, una conectividad que le permite, le facilita las actividades comerciales entre los miembros de la comunidad. Esto se debe a que la integración física de este pequeño corredor es muy eficiente. Hay una elevada conectividad ferroviaria, de automotores de carga y fluvial, no totalmente aprovechada, como bien aclaró el especialista en transporte por agua, pero una conectividad que, calificada en términos relativos con otros países de Latinoamérica y del mundo, es evidentemente eficiente en lo que se refiere a, por ejemplo, los puertos y al transporte fluvial y marítimo. Eficiente en términos económicos, aunque en términos comerciales y del transporte de carga automotor somos relativamente más costosos que el resto de los países de Latinoamérica. Bueno, de la integración y de la problemática actual e internacional se va a referir el colega, y de la problemática, digamos, del transporte, más específicamente, ha desarrollado Castanani un modelo econométrico que es un lujo para nosotros, y que, o sea que me relevo de conversar de estos temas. Últimamente nos hemos encontrado, voy a ponerles el primer slide, ahí está. Nos hemos encontrado que los procesos de integración en el mundo y en América Latina, que fueron desde 1960, mirá, nos tenemos que remontar a la Asociación Latinoamericana de Comercio, que en 1980 se transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración, que aún hoy la tenemos vigente y que ha hecho importantes avances en el tema del comercio, del transporte marítimo y el comercio internacional. Estos esquemas de integración que vienen de la década del 60 y que se han profundizado con el Mercosur y otros esquemas de integración, en los últimos años han pasado a estar eclipsados, digamos así, por un proceso llamado de globalización, auspiciado fundamentalmente por la Organización Mundial del Comercio, y que sin vernos, sin tener la institucionalidad que tiene otros mecanismos de integración,
este proceso de globalización ha ido disminuyendo la influencia o el avance de los procesos de integración económica, caso del Mercosur. Bueno, no quiero avanzar más en este tema sin antes dejar aclarado cuál es el objetivo de un proceso de integración. Lo he explicado a nivel regional, como es el caso de Zárate Campana, y un poquito ampliado de todo el corredor norte, productivo norte. Pero cuando lo ampliamos a un país y tratamos de encuadrarlo institucional y legalmente, decimos que el objetivo básico es la cooperación y la integración económica y física. Cuando hablamos de integración física, fundamentalmente en el área nuestra, nos estamos refiriendo, como lo explicó Juan Venecia, a la integración de los distintos medios y modos de transporte y a la integración del transporte con otros sistemas logísticos en torno de su alrededor. Pensaba hablar de la logística, Venecia me había pedido que me explicitara, pero después de la charla de Panamérica, ¿qué más podemos explicitar sobre la logística? Porque una empresa de esa envergadura, que tiene esa cantidad de camiones y ese esquema de distribución tan bien perfeccionado con la metodología que explicó el segundo expositor, que me disculpe, no recuerdo el nombre, pero ha explicado claramente qué es la logística. Es difícil de explicar la logística, porque la logística básicamente es privada. Los que actúan en la logística se caracterizan por ser privados. El Estado debe dar el marco, debe dar el encuadre, pero difícilmente el Estado esté a cargo de procesos logísticos. Quizás el primer proceso logístico que podemos ejemplificar es el cruce de los Andes del General San Martín. Yo creo que ha sido uno de los emprendimientos logísticos más grandes. ¿Cómo hizo para trasladar ese ejército, para trasladar esa carga, para trasladar los alimentos en condiciones tan desfavorables? Bueno, eso es logística. Lo que hace Panamérica es logística. Y todo lo que se hace el corredor productivo norte y que está rodeando al sistema de transporte y a los medios y modos de transporte es logística. Y la mayor parte de esa logística está en manos de muchos que están aquí y que los conozco y que sé los esfuerzos que hacen en la materia. Logística es lo que hace acá la empresa Tecmaco. Brinda todo un sistema de maquinarias, de equipos, y avanza, como lo habrán leído ustedes, en conquistar terrenos nuevos donde aparecen proyectos esenciales, proyectos prioritarios, y muchas otras empresas que están en el catálogo de Campana y que están en el catálogo general, donde uno se queda admirado que eso se puede hacer aquí y ahora y en estas circunstancias coyunturales que son muy difíciles para los empresarios, que no son muy, yo también soy empresario, no son muy difíciles para los empresarios atravesar esas circunstancias. Bueno, quiero dejar claro qué es la integración, pero la integración, ustedes lo habrán leído y creo haber sido claro en explicarlo, es un proceso. La integración es un proceso que termina con un pacto político, digo yo. Cuando se llega a la integración, podemos decir que los países, a nivel de país me estoy refiriendo, está integrado, es llegar a una Unión Europea, donde tienen un parlamento, donde tienen una política interna común, una política económica común y una política externa y hasta pactos ofensivos y defensivos. En cambio, otros esquemas de integración, y además donde le cuesta salir, porque una vez que entra una nación a formar parte de un esquema de integración como es el de la Unión Europea,
para salir no se sale fácilmente, y sino que se lo pregunten a Inglaterra, porque el Brexit ya le ha costado la cabeza a máximos dirigentes y bueno, si leen los diarios te estarán dando cuenta que el problema no es fácil, el problema no es fácil. Como no va a ser fácil si se llega a aplicar el TIAR, creo que fue de la década del 40, del 50, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si se llega a aplicar el TIAR, los países no pueden retrotraerse a ese pacto ofensivo-defensivo. Bueno, no me voy a meter en la especialización acá porque vos te vas a referir específicamente a ello. Pero sí quiero explicitar a los que les interesa el tema, desde Vela Balanza para acá, hay infinidad de bibliografía explicitando, y en internet también, cualquiera que se meta en este tema, en el proceso de integración, qué son estas distintas fases. Y acá quiero hacer una especial indicación que muchas veces se habla del mercado común y no es un mercado común como es el Mercosur. El Mercosur está en una etapa de una unión aduanera imperfecta, sin embargo se llama mercado común y se habla de la integración. Y vemos que no funciona como un mercado común porque los problemas que políticamente, ante el cambio de orientación política de varios estados americanos, ha trastabillado con una alianza al Pacífico que realmente la ha comprometido bastante, y no sabemos si el Mercosur está realmente vigente, su parlamento no funciona y bueno, estamos muy lejos de llegar a la integración. Entonces, simplemente hice esto para que recordar a muchos que la integración se habla mucho, del mercado común también se habla, pero son confusos las denominaciones. Acá quiero hacer una especial referencia. ¿Cómo ando con el tiempo? Díganme. Pues acá quiero hacer una especial referencia al Mercosur y al Pacto Andino. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que ya la había mencionado, se transformó en ALABI, y la ALABI sigue vigente, pero digamos que ha perdido peso relativo. Pero no obstante tiene sede en Montevideo, tiene vigencia, y el Mercosur se constituye a la sombra o al amparo de la ALABI. El mercado común del sur, que imita mucho al mercado europeo, que como les dije, no hemos llegado a ese estadio. Tenemos parlamento pero no funciona, tenemos mercado común pero tampoco funciona, tenemos mercado de bienes pero no tenemos un mercado de factores. Ustedes saben, en economía clasificamos en bienes y servicios. Entonces el mercado de servicios no es perfecto, el mercado de factores productivos, fundamentalmente en lo que se refiere a trabajadores, tampoco funciona. Es que si bien durante mucho tiempo, no sé si lo tenemos ahora, nuestra cédula de identidad nos decía que somos ciudadanos del Mercosur, también falta una cultura. Nadie se siente, o muy pocos se sienten ciudadanos del Mercosur, sino que lo diga mi nieto. Yo veo por acá. Bueno, hablaba de la alianza del Mercosur como el mercado de integración más avanzada que tenemos, del cual pertenece la Argentina. Pero la Argentina también pertenece al Pacto Andino, que hoy se llama el Pacto Andino, sigue teniendo vigencia en la actualidad y lo integran los países Bolivia, Venezuela, Ecuador, y si bien tuvo una vigencia muy fuerte hace unos años, desde el punto de vista del objetivo del mercado de integración, ha ido disminuyendo. Puse al lado de Mercosur y Pacto Andino dos organizaciones
que no son lo suficientemente conocidas. Por ejemplo, ¿quiénes, levanten la mano por favor, quiénes conocen la CAF? Muy bien, pero muy pocos. ¿Y quiénes conocen el Fonplata? Ah, bueno, un poquito más. Pero sin embargo, la CAF es el ente financiero del Pacto Andino. Creo con pocos fondos, pero hoy día la Corporación Andina de Fomento es un ente tan importante y con una cartera tan importante como la del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Acá María Julia me hace señas que no llega. Bueno, pero la capacidad que tiene, la capacidad prestable y la capacidad de conseguir fondos en el mercado internacional de la Corporación Andina de Fomento, hoy llamada Banco del Sur, ha crecido a una velocidad muy grande que no creció lamentablemente el Fonplata. El Fonplata es el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata, un proceso de integración que vivió Argentina históricamente y que sigue hasta nuestros días, porque tenemos un SIC, el Comité Intervental Coordinador de la Cuenca del Plata. No tenía fondos para resolver su problemática, dar cumplimiento a sus resoluciones. Se realizaban las reuniones anuales de cancilleres, pero no había el financiamiento para cumplirlas. Entonces se decidió crear unos 25 años el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata. Primero con un fondeo muy escaso, y Argentina y Brasil fueron los promotores. Creo que los argentinos fuimos los promotores, pero los brasileños nos acompañaron. Y agrupamos a los dos países de menor desarrollo relativo, Uruguay y Paraguay. Y hoy día el Fonplata es un organismo importante de crédito. Y me voy a referir específicamente a CAF y Fonplata como entes financieros que de algún momento, de alguna forma, están asociados al Mercosur y al Pacto Andino respectivamente. La Alianza del Pacífico, que actualmente tiene vigencia y que es apoyada por los presidentes de Brasil y Argentina como opuesta al Mercosur, la Alianza del Pacífico no ha logrado cumplir el objetivo de incrementar el comercio entre los países miembros. En los últimos años, la participación del comercio entre los países miembros de la Alianza del Pacífico no supera el 3% del total de las exportaciones. Quizás así es. En cambio, el Mercosur llega al orden del 15% y más. El NAFTA es el North American Free Trade Association, es el pacto que sí está caminando como alianza, que está conformado por Estados Unidos y liderado por Estados Unidos, por Canadá y México. Tres grandes países y una alianza realmente comercial, económica, de infraestructura poderosa, y a la cual el colega se ha de referir más in extenso. Bueno, el área de libre comercio de las Américas, discutíamos con un colega si estaba vigente o no estaba vigente, igual que la UNASUR, que son pactos, son alianzas que más que comerciales, políticas, pero que han tenido poca concreción en la práctica. Bueno, ¿por qué me he extendido en dar un panorama sobre los procesos de integración en América Latina? Porque es lógico que los empresarios que se encuentran aquí estamos sujetos a las decisiones que se toman en estos organismos. Estas decisiones nos afectan comercial, económicamente, físicamente. Y entonces, creo que saqué nos afectan las decisiones que se toman a nivel de integración. Alguien mencionó que la Argentina, el aquí y ahora,
faltaban proyectos. Y yo creo que es así. Y el ingeniero Juan Bautista, el presidente de la Unión Industrial de Campana, me sorprendió al mencionar y explicar que Campana tiene un plan estratégico y que está llevando a cabo este plan estratégico. Y es realmente un plan estratégico, porque muchos hablan de plan estratégico, pero el plan estratégico es cuando el plan está en movimiento, cuando el plan tiene muchos años y cuando el sector público y el privado van tomando de la mano decisiones y adecuando el plan estratégico a las circunstancias y a los cambios nacionales e internacionales. O sea que me permito felicitarlo, porque realmente no siempre en las provincias y en los municipios se encuentra este tipo de plan. Y para tener este tipo de plan tiene que haber planificación, y tiene que haber formulación, evaluación, calificación y estructuración de los proyectos. Y es lo que mencionó acá el ingeniero, que se está haciendo, y que tienen proyectos de integración comercial con San Pablo. Es decir, que saltan el charco y se van a una asociación de tipo comercial, con vistas a una asociación de integración económica con un país que realmente, si no contamos con él, es imposible hablar de integración. Ya el general Perón hablaba de que la integración tenía que ser a través del ABC, que era Argentina, Brasil y Chile. Y bueno, así fue, hasta que Brasil y Chile no se pusieron de acuerdo en un proceso y un pacto de integración, esto no se logró. Argentina ha planificado territorialmente el territorio durante cerca de 15 o 20 años, y es un hecho, lo menciono porque es un hecho histórico. Argentina empezó la planificación con el CONADE, con el Consejo Nacional de Desarrollo, hace 50 y pico de años, 60 años, pero nunca funcionó bien. Y nuestros planes de desarrollo nunca funcionaron. Sin embargo, silenciosamente, y quizás con la orientación de la iniciativa para la integración de la infraestructura de América, regional de América Latina, el IRSA, al cual se refirió acá mi amigo anteriormente, a través de este proceso de integración, Argentina fue formando un equipo técnico que se mantuvo sobre 12, 15 años. En los últimos años dependió del organismo más fuerte que había en Argentina, que era el Ministerio de Planificación. Y con el actual gobierno, esta función pasó del Ministerio de Planificación al Ministerio del Interior, pero sigue planificando sobre las mismas bases. Y esto definió un esquema de integración acoplado al IRSA, que estableció los ejes de integración y desarrollo, en el cual la hidrovía integra uno de estos ejes. Y esto dio impulso y respaldo político a determinadas decisiones que se tomaron en el largo plazo, en el cual proyectos como la hidrovía pasaron a ser fundamentales en materia de desarrollo. Bueno, para ir terminando, te quería referir a que muchas veces no digo que no se conozca, sino que no se busca o no se obtiene digamos, el financiamiento disponible que existe en el país. Por ejemplo, si toman los diarios de estos días, está saliendo un aviso llamando a consultoría dentro del esquema del Fonplata para pasos de integración. Fonplata tiene fondos para desarrollo regional muy altos, pero que no se aplican
porque no es que no haya proyectos, hay ideas, pero no hay proyectos que estén evaluados, calificados, priorizados y que cuenten con el apoyo político y con el consenso necesario, porque que el Estado municipal o provincial diga voy a hacer tal camino, si no hay consenso, es difícil que se haga. Y esto se lo digo a través de la experiencia de consultor, que se han hecho proyectos que contaban con el financiamiento del BID, que contaban con el financiamiento de CAF y que no se han concretado. Proyectos de 3 millones, 5 millones, 11 millones de dólares que se gastaron. Un proyecto de la importancia de la mejora de la navegación del río Uruguay, desarrollo regional y mejora de la navegación del río Uruguay, con un costo altísimo que lo realizamos entre la Unión Europea, argentinos y brasileños, está durmiendo en los cajones de la Cancillería hace más de 15 años y recién ahora comienza a hablarse sobre este tema. Y podría indicarles una cantidad muy grande de proyectos. El Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los primeros organismos de financiamiento que apoyó el desarrollo económico de la República Argentina. Gracias, Colachili. Yo no sé si todos conocen qué es el BID INTAL. Por favor, estoy haciendo un test. ¿Cuántos conocen el INTAL? Bueno, ustedes fíjense, un poco se levantaron la mano, que el INTAL es el Instituto para la Integración de América Latina, que dirige el doctor Gustavo Vélez, y que el INTAL ha desarrollado la mayor cantidad y desarrolla de estudios sobre el tema de la integración física de la América Latina. Hemos tenido oportunidad de colaborar varias veces con el INTAL en el desarrollar, el inventariar, el calificar los proyectos. Y además el INTAL es un organismo dependiente del BID que es el único cuya cabeza está en la República Argentina. Entonces es muy importante el BID INTAL que la Argentina sea sede, cabeza del BID INTAL, que planifica para toda América Latina en materia de comercio exterior, que es el motivo de esta charla. El BID INVEST, que también es poco conocido, hace 2 años se transformó lo que era la corporación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo en un banco de inversión separado que da crédito a privados. El BID INVEST está dando crédito a muchos argentinos para desarrollo de actividades específicas que estén calificadas dentro de su rol de prioridades. Muy poca gente conoce este tema y estos créditos. Y mucha poca gente también conoce poco los créditos que está otorgando el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata, que desgraciadamente los créditos que otorgó para Santa Fe, para Formosa, para Chaco, no fueron bien aprovechados, quizás porque no existiera en estas provincias la necesaria contraparte para supervisarlos adecuadamente. ¿Es así? Es así. Bueno, acá una exfuncionaria del FONPLATA, sí, no tenga, es directora, bien conoce. Perdón, Antonio, termino. Por último, mencionar la Corporación Andina de Fomento y hablar un poquito de Project Finance, que esto lo deberíamos dejar para otra charla, que es cómo se estructuran los créditos para el financiamiento de los grandes proyectos de inversión, aquellos proyectos que pueden exceder, por ejemplo, las posibilidades económicas financieras de la agencia local de desarrollo y de estos organismos. El Project Finance, a los que le interesa, recomiendo leer el libro de Casanova, porque es una de las últimas publicaciones sobre esta temática, donde explica cómo se pueden estructurar
financieramente, cómo se pueden ordenar los grandes proyectos de inversión en la República Argentina. Por último, pensar en mejorar la logística para conjugar a la integración y desarrollo de los corredores logísticos ha sido objetivo, o es objetivo de este seminario, y bueno, no queda tiempo para hablar de los principales proyectos, pero un minuto más te pido. Ayer o antes de ayer se conoció yo no sé si estás al tanto, Juan, el estudio que hizo la Dirección Nacional de Cargas de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Transporte sobre la hidrovía, sobre la rentabilidad desde el punto de vista público de la hidrovía Paraná-Paraguay. Sería interesante que todos lo leyeran, porque si bien termina adquiriéndose favorablemente hacia la ampliación a los 36 pies y una eventual ampliación aún mayor, las hipótesis de trabajo son discutibles, y eso daría para otro seminario. Bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Antonio. Antonio Tomás Elías, licenciado en Economía, director de Ecoconsuelo, tenía que haber dicho antes, pero bueno, lo agrego ahora. Igual la mayoría lo conocemos aquí. Le doy la palabra ahora al licenciado Nicolás Soldatich, del Instituto Superior de Seguridad Marítima. Él ha trabajado especialmente el último tiempo en una investigación muy interesante que ha repercutido bastante en el medio, me consta, a partir de los estudios de la Prefectura Naval Argentina sobre el tráfico fluvial y, bueno, y su correlación con el resto de las variables. Es sumamente interesante y adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco a todos los que se quedaron. Agradezco la invitación a la Unión Industrial de Campana, a la Unión Industrial de Zárate, gracias. Estaba pensando, a vos, a Juan Carlos también, que se contactaron. Es muy especial para mí, primero porque la última vez que había estado fue en el año 2004, que se hacía este seminario, así que es fantástico que se vuelva a hacer porque era muy importante. En ese momento fui invitado como funcionario público, y ahora me siento todavía mucho más... verdaderamente es un honor, porque generalmente la gente de la zona no suele ser invitada. Uno no es profeta en su tierra, así que bueno, para mí es un honor. Y por el otro lado, es un día muy especial. Yo me puedo parar. Bueno, bien. Hoy es el día del profesor, es mi día, porque aparte de licenciado en Economía, soy profesor. Que como decía mi ex profesor Juan Carlos de Pablo, es el mejor de los títulos que he obtenido de ser profesor en este caso, profesor de Economía. Con lo cual me cuesta mucho estar sentado. Les pido disculpas, y les pido disculpas a ustedes también. Así que bueno, en el día del profesor me viene el recuerdo de ex profesores que tuve que ya no están. Julio Olivera, Aldo Ferrer, que fueron profesores míos. En la universidad tuve la suerte de tener una muy buena camada de profesores que verdaderamente pensaron la economía. Así que bueno, en el día del profesor voy a intentar hablar de economía como si fuera un profesor. Y para eso sí es muy importante poder determinar quién... Exacto, genial. Y esto debe tener algún puntero, ¿no? Sí, tiene puntero, acá está. Bueno, fantástico. No, ya está. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Bien. La economía tiene que ver... algunos dicen que es la ciencia que administra la escasez de los recursos. Lo de ciencia está discutido. Sí, es una disciplina, o por lo menos un arte que intenta administrar de la forma más eficiente la escasez de los recursos. Y esto no tiene que ver solo con los recursos de la familia, sino que tiene que ver con los recursos del Estado. Y en función de la asignación de los recursos del Estado, tiene que ver, y este punto es muy importante, la cuestión del conocimiento en los sectores en los cuales se tiene que invertir. Y para eso hay que investigar, algo que en la Argentina no suele hacerse mucho. Cuando
bueno, este estudio, o por lo menos una parte de este estudio integra mi tesis doctoral, es una parte de mi tesis doctoral. Siendo profesor de la Prefectura Naval Argentina y reescribiendo algunos textos y buscando alguna información, pregunto si existía alguna información que permita determinar flujos, es decir, que permita determinar tráfico y que permita poder ver el comercio exterior de una forma que en la Argentina no se lo ha visto hasta ahora, que es de forma cuantitativa. Los únicos datos de comercio exterior que tenemos nosotros es cualitativo, que es lo que publica INDEC en miles de millones de dólares. Pero no sabemos en qué cantidad en realidad el comercio exterior se mueve y, por supuesto, el impacto que pueden tener la determinación o la toma de decisiones de algunas de las variables económicas sobre, ese movimiento. Con lo cual, siendo profesor de la prefectura, pregunto, digo, ¿esta información existe? Digamos, ¿podemos determinar en toneladas o tráfico? Y dice, sí, claro, por supuesto, esta información, digo, pero ¿es pública? Sí, es pública. Digo, ¿y cómo nunca han hecho un índice como esto? Bueno, la verdad es que nunca nadie la pidió. Generalmente los que investigamos intentamos hacer preguntas que nadie se hizo para tratar de obtener algún otro tipo de respuesta. Así que, con muy buen tino, el señor Prefecto Nacional, el secretario general de la Prefectura, digamos, me dieron la posibilidad de poder desarrollar lo que hoy es el Índice de Actividad Fluvial y Marítima, que está publicado desde el mes de enero de este año. Lo pueden encontrar en la página oficial de la Prefectura Naval, que mide en toneladas el tráfico fluvial y marítimo, tanto de encargas como descargas. Incluso en el día de ayer vi que salió en TN el hecho de que habían aumentado el tráfico fluvial y marítimo, lo que tiene que ver con las cargas, pero vamos a verlo un poco ahora. Como les decía, la investigación era a partir del índice. Cuando uno construye un índice, lo primero que trata de probar es si ese índice es representativo, y si otra de las cosas que trata de probar es que ese índice sea eficiente en la representatividad de lo que quiera hacer, ¿sí? Con lo cual, lo primero que hice fue tratar de generar o confluir en una serie de tiempos. Una serie de tiempos es una sucesión de datos. En este caso, la mejor serie de tiempo que se pudo conformar fue una serie de tiempo de 10 años, es decir, que me daba la posibilidad de disponer de 120 valores para medir los niveles de estructuras y características que tienen que ver con ese movimiento, ¿no? Que decía que, básicamente estaba un poco charlando de esto que se está mostrando, con lo cual el índice en general, ¿sí?, del tráfico fluvial y marítimo está compuesto por las cargas y las descargas, y a su vez hay estudios pormenorizados con cada uno de estos factores. Según la Organización Marítima Internacional, estudios publicados recientes, fueron del año 2018, el 90% del tráfico, el 90% del comercio internacional se mueve a través del tráfico fluvial y marítimo, con lo cual estudiar el tráfico fluvial y marítimo implica estudiar el comercio exterior. De otra forma que lo expresa el INDEC, que es de forma cualitativa, sino que estudiarlo en forma cuantitativa. Y por supuesto, los efectos que tiene la economía sobre ese comercio exterior. Es decir, modificamos algún tipo de las variables macroeconómicas que en teoría deberían afectar la balanza comercial, es decir, el comercio exterior argentino, esto debería verse reflejado en el movimiento de las cargas y las descargas. Con lo cual, al ser la serie, tener una representatividad del 90% del comercio exterior es absolutamente representativa. Con lo cual podemos decir y determinar de que las descargas representan las importaciones y las cargas representan las exportaciones, siempre medida en toneladas. Generalmente como les decía, las series de tiempo, entre otras cosas, lo que permiten es poder determinar y construir un índice confiable y representativo. El estudio, básicamente, es un estudio econométrico. ¿Qué significa un estudio econométrico? Un estudio que utiliza la econometría, que es un escalón superior a lo que son las estadísticas, para tratar de generar modelos matemáticos.
¿Por qué me impuse yo esta cuestión de generar un modelo matemático que responda y que pueda analizarlo? Bueno, justamente porque la matemática es indiscutida. Y sobre todo en lo que tiene que ver del comercio exterior. Y si quiero hacer un poco de historia, desde la publicación de La riqueza de las naciones por Adam Smith, reforzada por David Ricardo, cuestionada por Marx en lo que fue la teoría clásica, y después cuando vinieron los neoclásicos liderados por Marshall, que intentaron a ese inicio de la descripción de la economía antigua darle un marco más formal, es decir, incluir ecuaciones matemáticas que permitan describir y analizar los procesos e intentar darle a una ciencia social como es la economía la posibilidad de formalizarse en algo un poco más serio que, entre otras cosas, permita no solo analizar el pasado, sino predecir el futuro. ¿Qué cosas van a hacer? Bueno, la matemática es la principal herramienta para eso, ¿no? Después vinieron los keynesianos y vinieron los estructuralistas al post-keynesianismo, liderados por Aldo Ferrer y por quien fue el presidente del Banco Central en la antigüedad, el primer presidente del Banco Central. A ver, apagué algo. Ahí está. Bien, hoy, como les decía, el índice de actividad fluvial y marítima se publica no más allá del día 10 de cada mes y lo pueden encontrar en la página de la Prefectura Naval Argentina. Esta es una captura de pantalla. Estos son los valores actuales del mes de agosto, ¿sí? Donde las cargas aumentaron el 39,12% interanualmente. Ahí lo que les estoy presentando es la serie de tiempo. Así se comporta el transporte fluvial y marítimo en la Argentina. Esta es una serie de 10 años. ¿Qué características tuvo esta serie? Bastante, parece un señor con taquicardia, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo voy a comentar de la serie de tiempo, que le da una característica muy confiable. Una de las cosas que permite o que se estudian en la estructura de una serie de tiempo tiene que ver con las cuestiones estacionarias, es decir, aquello que estacionariamente más o menos se va repitiendo todos los años. Por eso es importante tener una serie de tiempo bastante larga, o por lo menos lo más larga posible. Otra de las cosas que se estudia es la estacionariedad, que no es lo mismo que la estacionalidad. La estacionalidad, por ejemplo, sabemos que en el mes de marzo y abril, generalmente, en febrero, marzo y abril, suele liquidarse la cosecha gruesa, con lo cual si tenemos una buena cosecha, lo vamos a ver después en algunos gráficos, que más o menos todos los años, digamos, tenemos un movimiento creciente. Pero cuando hablamos de estacionariedad, tiene que ver con la estructura probabilística que tiene esa serie de tiempo. Yo sé que esto es complicado de explicarlo, pero la serie probabilística es lo que nos puede dar la posibilidad, la determinación de esa serie probabilística y las características que puede dar esa serie de tiempo. En este caso, en el caso del índice de la actividad fluvial y marítimo, es no solo estacionaria, sino que aparte es cointegrable. ¿Esto qué implica? Que todas las relaciones estadísticas y matemáticas de la serie se mantienen invariables en el tiempo. Es decir, todo lo que pueda determinar en esa serie de 10 años, si yo me voy a 20 años hacia adelante, esa estructura probabilística va a ser la misma. Con lo cual, lo que le da es la capacidad del carácter predictivo. Es decir, esas relaciones entre diferentes factores, como puede ser la macroeconomía, con los efectos que puedo determinar en la serie de tiempo, se mantienen invariables en el tiempo. En función de lo que es la actividad fluvial y marítima, bueno, el 87% hoy del movimiento corresponden a las exportaciones, que tienen que ver con las cargas, y solo el 12,74% corresponden a las descargas, que serían las importaciones, y cuando lo veamos en la serie más adelante vamos a ver que eso fue bajando bastante, entre otras cosas porque depende más de la actividad industrial, en el caso de las importaciones, y las cargas dependen de otras cosas que ya se las voy a comentar. Bueno, esto es el índice, una extracción de la serie que va desde enero del 2018 hasta agosto del 2019, y ahí se puede ver que en forma
digamos, interanual, tenemos el que aumentó el 31,16, pero bueno, lamentablemente venía creciendo, cayó el 15,16 respecto al mes de julio. Acá vemos la evolución del comercio, con lo cual la media móvil, digamos, era una media ascendente. Recordemos que en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior siempre tengo un rezago, que generalmente tiene que ver con 2 meses, es decir, colapsa la economía y 2 meses después suele ver reflejado. Ya del mes de julio, que fue el mejor mes de toda la serie de tiempo, desde el 2007 en adelante nunca se había dado un nivel de exportaciones, digamos, de movimiento fluvial y marítimo en toneladas tan alto como se dio en el mes de julio. Lamentablemente, bueno, esto cayó en agosto y no imagino otro panorama en el mes de septiembre. Ahí se puede ver lo que es la evolución mensual. Veamos que le decía, en julio del 2019 fue récord en ese periodo de prácticamente 11 años. Y cuando hacemos la comparación interanual, es decir, agosto contra agosto, julio contra junio, junio contra junio, bueno, vemos que verdaderamente el año 2018 fue muy malo, y que bueno, había un cierto repunte durante el año 2019, obviamente hay una incidencia importante que tienen que ver, ¿no?, que se ven acá en el mes de mayo y junio, ¿no?, que tienen que ver con la cosecha récord que hubo y bueno, veremos cómo termina este año, pero bueno, digamos que el panorama era bastante bueno, es decir, antes de las PASO el panorama del comercio exterior era muy bueno, de hecho tenemos superávit en la balanza comercial en el último tiempo. Bueno, acá está comparado agosto contra agosto, es decir, agosto del 2019 había mejorado muchísimo de lo que había sido agosto del 2018. Acá tiene que ver con lo que decía un poco las cargas, ¿no? 39,12 había crecido en forma interanual y había caído en lo que tiene que ver con la posición mensual. Sí había aumentado, perdón, en el caso de las descargas que tienen que ver con las importaciones, bueno, si miramos la columna, digamos, prácticamente desde agosto del 2018, recordemos que en el mes de julio fue donde se produce la devaluación y la corrida cambiaria, ¿no? Con lo cual, digamos, el proceso devaluatorio y el proceso de inestabilidad en la economía hace que caigan las descargas que tienen que ver con las importaciones, que lógicamente están asociadas básicamente a la actividad industrial, ¿no?, a la actividad económica. La actividad económica viene cayendo ya hace mucho tiempo, en realidad tiene más o menos una caída bastante sucesiva desde el año 2011, con lo cual, bueno, la caída de la actividad industrial hace que se demanden menos insumos y obviamente esto afecta las descargas. Hecho el índice, digamos, lo que empezamos a hacernos es las preguntas, ¿no? ¿Qué explica su comportamiento? Por lo menos es la parte más interesante para un investigador. ¿Por qué se comporta de esa forma? ¿Qué es lo que explica ese tipo de comportamiento? ¿Y qué variables básicamente afectan a la actividad fluvial y marítima y, digamos, por efecto transitivo al comercio exterior, para que se comporte de esa forma? Una de las posibilidades, o por lo menos las primeras que intenté evaluar, tenía que ver con, bueno, explicar, digo, bueno, esto lo puede explicar el tipo de cambio. Tantas devaluaciones que hubo en la Argentina, el impacto de las devaluaciones puede afectar positivo o negativamente, todavía no lo sé, el movimiento del comercio exterior, también el nivel de actividad económica y el crecimiento del PBI, es decir, fueron variables que uno va probando. Esto es una especie de laboratorio. Obviamente había que definir un método de investigación. En este caso decidí usar el de Popchevsky, que es un modelo estadístico bastante completo para
para hacerlo y diferentes tests que tienen que ver, que no voy a entrar en algunos detalles técnicos. Si hay algún econometrista me escribe y con gusto se los paso. Pero bueno, el tema era analizar la serie de tiempo, y lo que se definió fundamentalmente fue el tipo de cambio y el EMAE, porque tenía una composición mensual. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica, que sumado los 12 EMAEs en el año es lo que da el PBI. Bien, para eso técnicamente lo que se construyó fue un modelo multivariado. Lo que le presento, esa es la ecuación explicativa que en definitiva termina explicando el movimiento de la actividad fluvial y marítima y su comportamiento y las relaciones con el resto de las variables. Recuerden que yo se lo había mostrado, esta es la foto de la actividad fluvial y marítima. Y cuando empiezo a comparar algunos gráficos, fíjense en ustedes, me empieza a dar una pista de qué me puede estar explicando este comportamiento. ¿Sí? Muy parecido, ¿no? Bueno, ese que ven en rojo es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, el que explica el PBI. Este es el tipo de cambio. ¿Sí? No me coincidía demasiado, en realidad, el movimiento del tipo de cambio con el EMAE y con la actividad fluvial y marítima. Bien, vamos a los resultados econométricos en realidad que se obtuvieron en el proceso, a través de esa ecuación explicativa de un modelo econométrico multivariado. Cuando digamos, una vez que se prueba la cointegración, es decir, que es cointegrable con las variables que habíamos seleccionado, es decir, que las relaciones estadísticas se mantienen estables en el tiempo y se mantienen invariables en el tiempo a partir de la estructura econométrica y la estructura probabilística, se pudo determinar que el tipo de cambio tiene una relación con la actividad fluvial y marítima positiva e inelástica del 0.11. ¿Qué significa esto? Que cuando el tipo de cambio varía en un 1%, la actividad fluvial y marítima varía en 0,11. Nada más. Por ciento. En cambio, cuando analizábamos el estimador mensual de la actividad económica, la relación era de 2.06. Es decir, que cuando el PBI crecía en un punto, la actividad fluvial y marítima crecía en 2.06%. ¿Sí? En forma estable, con una estructura probabilística independiente del tiempo. Es decir, esto siempre va a ser así, por lo menos en el periodo analizado. Obviamente, lo primero que me pasó es que los resultados me sorprendieron. ¿Por qué? Muchos acá peinan canas, algunos tienen menos pelos que yo, pero digamos, hay un Padre Nuestro que en la Argentina desde el año 1958, que fue la primer gran devaluación, que fue en el gobierno del presidente Frondizi, y sobre todo a muchos economistas se los está escuchando, y me incluyo durante muchísimo tiempo hasta que hice este trabajo, el siguiente Padre Nuestro. Bueno, en situaciones de desequilibrio económico donde solemos tener déficit fiscal, lo más aconsejable es hacer una corrección de los precios relativos, de evaluación, y de esta forma automáticamente se revierte la balanza comercial, empecemos a tener saldos positivos, y obviamente como el comercio exterior es quien nos provee de dólares en forma genuina sin necesidad de endeudarnos, volvemos a una situación de equilibrio donde a través de esa condición de crecimiento del comercio exterior podemos financiar el Estado. Lo primero que vemos a través del estudio, que eso es una mentira, que eso es una falacia literaria de la Argentina. Tenemos un crecimiento literario muy importante, si es que tomamos que la base de la literatura son los versos. Así que, bueno, eso ha sido uno que se ha sostenido durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que el tipo de cambio no afecta al comercio exterior. Y está demostrado matemáticamente. Sí, el crecimiento, lo cual es lógico. Si un país crece, entre otras cosas, exporta más e importa más. Pero modificando el tipo de cambio,
La verdad es que no se obtiene nada en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Esto de que genera niveles de competitividad con los cuales las empresas buscan exportar porque son más competitivas y esto implica mayor rentabilidad en el corto plazo, no existe. No es cierto. Sí es cierto que una economía con tipo de cambio alto siempre es mucho más sana si ese tipo de cambio alto es una variable más dentro de un programa económico que implica una serie de mayor cantidad de variables y no solo el tipo de cambio. Bien, acá están, es fantástico esto, la tecnología. Nicolás, antes teníamos que hacer 5 minutos. Antes teníamos que hacer todos estos cálculos a mano. Pero bueno, dada la relación técnica, digamos, ¿para qué sirve esto? Fundamental. Algo que me pasaba a mí cuando tenía que evaluar proyectos, sobre todo en el área portuaria. Primero, hay muy pocos datos en el tema portuario. El índice de actividad fluvial y marítima es un dato sumamente importante. ¿Por qué? Porque termina explicando, entre otras cosas, estas relaciones técnicas. Bien, si yo tengo que evaluar un proyecto de inversión, una de las cosas que tengo que tomar es, por ejemplo, lo que el Estado Nacional publica, es decir, cuáles son las expectativas de crecimiento. En función de esta relación, si un Estado, o por ejemplo el Estado argentino, crece normalmente lo que un Estado debe crecer para seguir siendo subdesarrollado, es un 3%. Por arriba del 3% tengo posibilidad de tener un nivel de progresividad social que mejore mis condiciones. Pero para seguir siendo subdesarrollado, como mínimo tengo que crecer el 3%. Si yo decido crecer en promedio el 3% en los próximos 10 años, esto implica que la actividad fluvial y marítima crecerá el 61.8%. Bien, el número sorprende. Digamos, tenemos la infraestructura para sostener ese nivel de crecimiento. Estamos hablando de rutas, ferrocarriles, puertos, hidrovía y demás cuestiones. De todas formas, no hay que preocuparnos demasiado. En los últimos 60 años, el promedio de crecimiento de la economía argentina fue 2.58. Ni siquiera llegamos al 3%. Bueno, ahí están un poco lo que tiene que ver con la, digamos, hubo una apertura que se hace, es decir, estudiar las cargas por separado de las descargas, es decir, estudiar las exportaciones y las importaciones. En el caso de las cargas, el tipo de cambio sigue teniendo la misma incidencia, 0,11, es decir, no vamos a exportar más porque tengamos un tipo de cambio más alto. Sí, el EMAE se reduce un poco en 1.74, pero en el caso de las importaciones, el tipo de cambio es no significativo, es decir, hasta tengo que sacarlo de la ecuación, porque no explica nada, 0,08. Es decir, modifico el tipo de cambio y las importaciones no se modifican en nada. ¿Por qué? Porque de hecho las importaciones tienen que ver más con la actividad económica que con la modificación del tipo de cambio. Y el EMAE es 0.95, es decir, que por cada punto que yo voy a crecer del PBI, me va a crecer un punto, el mismo punto prácticamente, en la actividad fluvial y marítima. Esto es algo que salió publicado, del cual te agradezco porque salió publicada esa nota y fue tomada por el Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay, que hace una crítica elogiosa, bueno, de mi trabajo de investigación. Pero lo más importante, dice que la evidencia de los resultados obtenidos, así como la simplicidad basada en un solo conocimiento econométrico, permite suponer que se tratará de un valioso aporte para la estimación de proyectos de inversión relacionados con la infraestructura portuaria y el transporte de carga en general. Es probable que esta metodología, con algunos ajustes, pueda aplicarse para estimar volúmenes de carga y tránsito en la hidrovía Paraná-Paraguay, y sé que hay gente trabajando a partir de esta ecuación, lo cual me pone bastante contento. Cuando hablaba del tipo de cambio, de la falacia del tipo de cambio, déjenme hacerle una pequeña reseña para terminar. Para que vean de que en realidad las modificaciones de tipo de cambio y las devaluaciones en realidad no han traído en la Argentina más que problemas, ¿sí? Porque nunca han sido en el marco de un plan económico. En octubre del 58 Frondizi fue la primera gran devaluación, hubo 6 grandes devaluaciones en la Argentina, ¿no? Se devaluó el 68,2%, la inflación llegó al 113,7%, cayó el consumo, la actividad económica y el PBI, y saben que el comercio exterior se fue para abajo. La otra fue en el 62, con el presidente Guido y el ministro Pinero devaluaron 64,5% y el PBI per cápita y el consumo cayeron a niveles bajísimos, es decir, cayó el nivel de actividad. La capacidad instalada cayó el 55%, los precios, el desempleo aumentaron, recesión, bien.
La tercera, 1975, Celestino Rodrigo, ajustó el 99.3% el tipo de cambio junto a una liberación de precios, suba de tarifa con congelamiento de salarios, ¿no? Esto derivó en repetidas devaluaciones, es decir, se generó un proceso espiralario de devaluaciones y la suba acumulada llegó al 873, el famoso rodigrazo que muchos nos acordan. Después, en 1981, el ministro Segó, el que apuesta al dólar pierde, ¿sí? Es por ahí más conocido, devaluó el 2 de abril, cuando terminó el año, la devaluación llegó al 225.8%. Provocó contracción económica de 5.4% de caída del PBI, el desempleo aumentó al 4.8% por año. En febrero del 89 la paridad cambiaria subió, la quinta, 61.1 en relación con el mes anterior, el PBI se contrajo más de 4%, los salarios cayeron 14%, la pobreza escaló a prácticamente el 40,5%. La más reciente, o por lo menos la que padecimos la gran mayoría, fue en enero del 2002 con el estallido de la convertibilidad, pasó de 3 a 1, es decir, 300% se devaluó, generó crisis política, económica, contracción inmediata del PBI, cayó más del 7% en ese periodo, un aumento histórico del desempleo que llegó al 21,5%, y bueno, la séptima, ya llevamos devaluado 140%, la actividad cayó, en realidad hoy tenemos saldo en la balanza comercial por caída de las importaciones y no por aumento de las exportaciones. Así que bueno, esta es la consecuencia de las modificaciones del tipo de cambio y la creencia en muchos aspectos de que la solución es la corrección de precios relativos, cuando en realidad la solución se basa en tener un plan integral económico que incluya todas las variables y entre eso el tipo de cambio, porque solo el crecimiento es lo único que hace posible y probable de que el comercio exterior crezca. Les agradezco y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Esteban Actis, es doctor en Relaciones Internacionales. Cuando armamos este seminario Logística e Infraestructura para el Desarrollo Nacional, pensamos que iba a ser muy atinado tener una exposición que relacione todo eso con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Algo que hacemos bastante poco en el país y no lo tenemos generalmente muy en cuenta. Así que me parece importante esta presentación que vamos a tener a continuación. Adelante, Esteban. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer a Juan Venecia por la invitación y a los organizadores de este seminario. Bueno, como bien decía acá la presentación, en realidad es un placer estar aquí desde las relaciones internacionales para tratar de explicar y exponer brevemente cuáles son las principales características de las tendencias actuales en la política internacional. Y este es un desafío muy fuerte desde la Argentina, porque uno siempre ve que hay una visión parroquial, de comarca en la clase dirigente. También acá sé que hay muchos empresarios, algunos empresarios, de justamente no mirar el contexto internacional. Es clave para cualquier modelo de desarrollo virtuoso de la Argentina, para cualquier desarrollo productivo, de modelo de desarrollo, tener una visión de qué pasa en el mundo, cuáles son las tendencias y cómo la República Argentina, ya sean sus políticas públicas, como también su sector privado productivo, se puede adaptar a ese entorno que como país periférico, sin muchos recursos de poder, es dado y no podemos modificar. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos. El año pasado, en el Coloquio de Ideas en Mar del Plata, me sorprendió, y bueno, con un colega publicamos un artículo en El Estadista, que es una publicación de Buenos Aires, donde justamente se abrió el juego para pensar la Argentina con distintos enfoques. Hubo politólogos, economistas, cineastas, pero no hubo ningún panel que se dedique a intentar analizar cómo la Argentina se inserta en este mundo complejo. Entonces me parece que es un desafío muy importante y es una oportunidad que agradezco y que creo que es interesante poder trabajarla con todos ustedes. El título de mi presentación es Recesión geopolítica, incertidumbre global y bipolaridad emergente. Sobre esto me voy a explayar, y esto es lo que les decía. En la Argentina generalmente, para analizar el nivel económico, la balanza de pagos, la balanza fiscal, la política cambiaria, es decir, indicadores económicos, tenemos justamente a analistas económicos y economistas muy buenos,
Vamos a tener aquí a Salvador Di Stefano, un gran analista económico. Y también siempre se lo vincula justamente con el input político, es decir, cuál es el nivel político de la Argentina para analizar las relaciones económicas en nuestra economía. Vamos a tener a Rosendo Orfaga, que está en el programa, es decir, consultores políticos y consultores económicos. Y díganme ustedes cuántas veces vieron en algún seminario empresarial que se convoque a alguien para analizar el nivel internacional. ¿Qué pasa en el mundo? Tenemos un contexto restrictivo, permisivo, cuál es la estructura y el orden internacional, cuáles son los niveles de cooperación y conflicto que hay en el mundo, cuál es el grado de aversión al riesgo que explica los flujos de capitales y los flujos comerciales. Esa variable internacional muchas veces en Argentina no se analiza ni se tiene en cuenta. Y ese es un grave problema, insisto, hay una visión parroquial, de comarca, de pensar que lo que pasa en Argentina es solamente a causa de las malas o buenas decisiones locales, y eso claramente es una visión sesgada y muchas veces costosa. Digo, no hace falta mirar el año pasado, 2018, gran parte de la devaluación argentina que sufrimos en ese momento fue justamente por una redefinición de los flujos de capitales, donde la Argentina claramente era vulnerable y se sabía. Entonces es un ejemplo para tener esa visión. Ahora bien, los analistas internacionales estamos dándonos cuenta de que estamos en un momento de recesión geopolítica. Este es un concepto acuñado por Ian Bremmer, que es un consultor internacional. ¿Y qué significa esta idea de recesión geopolítica? Que si uno mira la economía internacional, los shocks negativos capaces de modificar justamente la economía internacional vienen de la política, no vienen de la economía. A diferencia del año 2008, con la gran depresión internacional, que había factores económicos que justamente explicaban esa situación anómala, hoy, si no se entiende la política internacional, no se entiende hacia dónde va la economía internacional. ¿A qué me refiero con recesión geopolítica? La fuente de esa recesión geopolítica, la disputa comercial, política y geopolítica entre Estados Unidos y China. El Brexit y su no resolución. El ascenso de lo que se conoce como el conservadurismo popular. Johnson, Trump, Bolsonaro, la extrema derecha europea. Conflictos como el acercamiento de Turquía a Rusia. Lo que pasa en nuestro patio trasero con Venezuela, que no solamente es un conflicto regional, sino que también tiene aristas internacionales, donde está China y Rusia involucrados. Es decir, que tenemos factores y hechos de la política internacional que son disruptivos y en gran parte están explicando el comportamiento de la economía internacional. Y en realidad esta recesión geopolítica se debe a dos grandes factores que están relacionados. Uno tiene que ver con el cambio en la estructura de poder internacional. Tenemos un actor estatal emergente que viene a converger en términos políticos y de poder con la potencia hegemónica, que es China. Si estamos transitando un mundo multipolar hacia uno marcadamente bipolar. Y siempre en la historia de las relaciones internacionales, cuando una potencia hegemónica se ve amenazado por un poder emergente, tenemos conflictividad. Es inherente a las relaciones internacionales. Entonces, primera aclaración, el mundo va hacia una etapa de conflictividad. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa conflictividad? ¿Cómo se gestiona? Es la gran pregunta. Pero la conflictividad es estructural. No depende de Trump ni de Xi Jinping, no depende de las burocracias norteamericanas, depende de una estructura del sistema internacional. Y la otra, vinculada, tiene que ver con la erosión de lo que se conoce como el orden internacional liberal. ¿Qué es este orden internacional liberal? Es cómo el orden se fue estructurando a partir de la segunda posguerra, que tiene que ver con la idea de multilateralismo, de gobernanza global, el apego a las instituciones internacionales, la confianza en el libre comercio, en la globalización. Todo esto también está siendo cuestionado y paradójicamente no por las periferias y por los países emergentes, sino por el centro mismo del poder capitalista mundial. Entonces, tenemos aquí estos dos factores, mutación del poder internacional y crisis en los fundamentos políticos y normativos que explican esta recesión geopolítica. Fíjense, la incertidumbre global, la nueva normalidad. Vamos hacia un escenario totalmente incierto en materia comercial y en materia de financiera internacionalmente. Este es un gráfico del FMI que justamente mide la incertidumbre, es un índice que mide incertidumbre en el comercio mundial. Fíjense cómo se ha disparado ese índice. Si uno mira fines del siglo XX, principios del siglo XXI, no había incertidumbre en términos políticos, y esto lo marca.
Y fíjense también cómo el otro gráfico muestra a mayor color azul, mayor concentración de inestabilidad. Fíjense que tenemos China, Europa y América del Norte como la mayor incertidumbre en términos de comercio internacional. Y la gran pregunta es si esta recesión geopolítica va a llevar a una recesión económica global. Esta es una gran pregunta y lo que hoy tenemos es una ralentización del crecimiento global. Esto ya está totalmente evidenciado, estamos transitando un menor crecimiento relativo, pero la gran pregunta es si vamos hacia una nueva recesión económica internacional. Y acá algunos datos que advierten esa circunstancia. Esto se llama la inversión de los rendimientos de los bonos norteamericanos, que quiere decir cuando el bono a 10 años del Tesoro norteamericano rinde por debajo del bono a 2 años, se llama que se invierte la curva, y cada vez que pasó esto en los últimos años fue seguido una recesión internacional. Entonces, lo que nos está diciendo este indicador es que es muy probable, si se cumple justamente la regularidad de este indicador, es que nos estamos atravesando y estamos yendo hacia un periodo de recesión económica global. Y acá una cuestión. De la recesión económica global del 2008 se salió con cooperación, el G20 como espacio y foro de diálogo, se salió con multilateralismo, se salió con liderazgos internacionales. Todos esos indicadores hoy no están. Entonces, la gran pregunta es si la recesión geopolítica lleva a una recesión económica, la dificultad va a ser justamente de que no va a haber ningún tipo de salvavidas político para apaciguar esa situación. Otros indicadores. Estos 3 gráficos miden el índice de actividad industrial de las 3 principales locomotoras industriales del mundo. En la parte superior tienen a China, debajo Alemania y en su parte izquierda los Estados Unidos. Los 3 están por debajo de 50 puntos, que es donde mide contracción de la actividad industrial. Los 3 grandes motores de la economía internacional están desacelerando su crecimiento en materia industrial. Otra señal de alarma en relación a la economía internacional. Y aquí tenemos una justamente de las mayores inestabilidades de la economía internacional, que ustedes todos conocen, que tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta guerra comercial principalmente está generando un nivel de incertidumbre que es justamente la que lleva a la ralentización de la economía. Muchos son economistas, empresarios, saben que las expectativas en la economía es fundamental y si no se conoce con qué regla de juego se va a estar de acá en adelante, es muy difícil que los agentes económicos operen en consecuencia. Tenemos incertidumbre en las cadenas globales de valor, hay una fragmentación en esas cadenas globales de valor. Ustedes piensen que el comercio entre Estados Unidos y China, que es el principal comercio a nivel mundial, hoy tiene administrado el 25%. El 25% que está siendo afectado por aranceles. Entonces, este nivel de nuevos aranceles afectan las cadenas globales de valor, afectan las inversiones chinas en Estados Unidos que se están desmoronando, afectan la confianza y los planes de inversión de las empresas norteamericanas en China que no saben cuál va a ser la pauta arancelaria en el futuro. Entonces, esto es justamente una de las principales fuentes de la incertidumbre global en materia política y económica. Ahora bien, en realidad la guerra comercial entre Estados Unidos y China se le llama guerra comercial, pero el comercio es, podemos decir, la punta del iceberg de esta conflictividad. Fíjense, como bien lo marca el gráfico, en realidad el comercio es una parte de una gran agenda bilateral que hoy está siendo cuestionada tanto por la administración Trump como por la administración Xi Jinping, y en realidad tenemos un factor de tensión que tiene que ver con la seguridad, con el liderazgo global, con la tecnología. Entonces, el comercio es una arista de la disputa entre Estados Unidos y China y no es la única. ¿Es la más visible? Sí, pero si se piensa que esto es una cuestión comercial solamente, se está perdiendo el foco de la complejidad que tiene justamente la guerra comercial y la tensión entre Estados Unidos y China. Fíjense, ¿por qué hablamos o por qué creo que vamos hacia un bipolarismo emergente? A principios del siglo XXI se hablaba de las potencias emergentes. Ustedes muchos han escuchado los BRICS, los socios Brasil, y en realidad si uno mira
ya casi finalizando la segunda década del siglo XXI, vemos que de esos actores muchos tuvieron poder como autonomía, es decir, capacidad de resistir presiones externas, pero muy pocos tuvieron la capacidad de tener poder como influencia. ¿Qué quiere decir poder como influencia? Moldear resultados a escala global, es decir, influir a escala global. Y solamente de esos actores ha sido China quien ha tenido esa capacidad. Y hoy China, el Estado chino, es, junto a Estados Unidos, el único actor con capacidad de ofrecer bienes públicos globales. ¿Qué son bienes públicos globales? Son justamente activos que las potencias, los países más poderosos ofrecen al sistema internacional para dar estabilidad al sistema. Una de las principales características de un bien público global es el financiamiento. Y fíjense, ambos gráficos, uno muestra, el de la derecha, los préstamos que ha dado el gobierno chino al mundo, entre los que está Argentina con los swaps. Es decir, China se ha transformado en un acreedor internacional y está comenzando a jugar ese rol en términos internacionales. China está pasando de la riqueza, de ser el principal país con reservas internacionales, a ser un país que justamente ejerce esas reservas y las está poniendo en juego. Y eso se ve justamente en que es un país que está prestando al sistema internacional. Y la otra es la iniciativa BRI, One Road Initiative, que es una iniciativa china en justamente brindar financiamiento y brindar posibilidad de préstamos blandos a países en desarrollo y al mundo en general. Hoy más del 40% del PIB mundial está participando en esa iniciativa. Países de la región como Chile, Uruguay, Perú se han sumado a esa iniciativa. La gran pregunta para el desarrollo futuro argentino es si Argentina y Brasil se van a sumar. El próximo gobierno, sea cual fuese, va a tener que decidir si Argentina se suma a esta iniciativa china de financiamiento, que ofrece muchas oportunidades, pero como también vamos a ver, muchas amenazas. Y la otra gran, esto es una breve descripción, algunos ya lo están comparando como el nuevo Plan Marshall en términos internacionales, es decir, un actor que ofrece financiamiento y recursos para el desarrollo. Y la otra cuestión que explica esta bipolaridad emergente es que China está comenzando a competir palmo a palmo con el capitalismo norteamericano y occidental en lo que se conoce como la industria 4.0. Si la revolución industrial que se viene, robótica, internet cuántica, inteligencia artificial, 5G, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los próximos 20 años, el capitalismo chino está disputando palmo a palmo con el capitalismo norteamericano. Fíjense, así funcionaba el mundo con las cadenas globales de valor desde 1980 hasta el 2010. Había una complementariedad. Estados Unidos en la parte superior de la curva, donde justamente, diría mi abuelo, se cocina el bacalao, es decir, donde están las principales ganancias que tienen que ver con el conocimiento, con el marketing, con la marca, con lo que son los servicios after sales. Y China se queda con la manufactura. Tiene que ver con la parte más baja de la cadena global de valor, la menos rentable. Acá una descripción. Cuando en Argentina muchas veces se dice que tenemos que tener una política industrial, la comparto. ¿Pero cuál? Porque si vamos a la manufactura, o somos México con salarios bajos, o somos lo que fuimos China en su momento. Es decir, ¿cuál es la inserción en las cadenas globales de valor de Argentina? ¿Es de la manufactura? Es la más baja y la donde menos recursos obtiene. ¿Qué pasó? Esto pasó. China está justamente disputando ese segmento de la cadena global de valor y es lo que explica en algún punto la conflictividad del capitalismo que tenemos hoy. Un actor que está disputando ese segmento. Esto se reduce en términos gráficos con lo que se conoce internacionalmente la disputa entre BAT y GAFA, que es Baidu, Alibaba y Tencent, que son los grandes monstruos de la tecnología china, con GAFA, que son las empresas norteamericanas de punta, Google, Apple, Facebook y Amazon. ¿Sí? Esta es justamente la disputa, el trasfondo de la guerra comercial y de la bipolaridad emergente que estamos experimentando y que vamos a experimentar. Y acá una cuestión interesante. Estados Unidos y China están justamente liderando ese proceso y es una disputa, pero no son los únicos y hay muchos actores que están pensando en tener planes estratégicos para la revolución industrial que se nos viene. Fíjense, en el mundo, muchos países, mucha potencia ya tienen un programa industrial para hacer frente a la industria 4.0 y la gran pregunta es, ¿y América Latina?
no tenemos, ni Argentina, ni Brasil más llamativamente, ni los países de la Alianza del Pacífico, una estructura o una guía o un plan estratégico para insertarnos en la revolución 4.0. Si yo miro este gráfico, a cualquiera le digo, bueno, ¿cuáles van a ser los polos menos desarrollados del mundo? América Latina y África. Está claro. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta es que el mundo avanza y más allá que estamos en emergencia permanente, la discusión sobre la nueva política industrial en relación a la industria que se viene es fundamental. En Argentina está ausente, el gobierno ha dicho y sus funcionarios que la política industrial es cosa del pasado. Claramente este gráfico lo miente. Es cosa del pasado la industria justamente del modelo de la ICI. Pero la industria de la cuarta revolución industrial es lo que se viene y en Argentina poco se está prestando atención. Y otra cuestión interesante que tiene que ver con esta bipolaridad entre Estados Unidos y China es evitar la romantización de China. Fíjense los desafíos que presenta China para América Latina. Este es un gráfico que mide composición de las exportaciones de bienes por destino. Todo lo que tiene que ver con verde, bienes primarios. La gradación de celestes y azules tiene algún grado de desarrollo manufacturero con valor agregado. Fíjense China, fíjense Estados Unidos y fíjense América Latina. Es decir, China tiene oportunidades, sí, también tiene desafíos. Si el futuro es chino, el futuro de América Latina es un futuro reprimarizado. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta porque la complementariedad comercial con China explica posible crecimiento, pero explica una reprimarización muy fuerte de América Latina con justamente los aspectos negativos que esto conlleva. Bien, para ir finalizando, ¿cuál es un rasgo de esta nueva bipolaridad? Es la volatilidad. Lo que vamos a ver acá, y lo estamos viendo en estos últimos meses, es que vamos a tener tiempos y momentos de una bipolaridad rígida, donde las potencias van a confrontar, va a haber tensión, vamos a salir de una mesa negociadora, donde justamente la disputa en términos comerciales, económicos, en materia de seguridad va a ser muy fuerte. Y vamos a tener otros momentos, como el que estamos empezando a transitar, donde parece ser que la mesa negociadora entre Estados Unidos y China se renueva, donde hay cierta cooperación, donde hay un intento de gestionar la interdependencia entre Estados Unidos y China. Lo importante es que no podemos predecir cuáles van a ser el movimiento de las condiciones internacionales de acuerdo si prima uno u otro escenario. Fíjense que cuando hay momentos de bipolaridad rígida, que es el que más experimentamos, tenemos que sube la aversión al riesgo, bajan los flujos de inversión extranjera directa, bajan los flujos comerciales, tenemos un menor crecimiento del PBI, es más difícil para los países tener flexibilidad entre las alianzas y tenemos menos márgenes de maniobra en el escenario internacional. Todo lo contrario con un periodo de bipolaridad distendida. Para finalizar, ¿cuáles son los desafíos de la Argentina en este mundo incierto? El primero, mirar al mundo. Es imprescindible tener una buena lectura del escenario internacional. Y aquí, desde la formación profesional, como experto en relaciones internacionales, justamente vengo militando y sembrando que las clases dirigentes, sindicales, empresariales, tienen que tener el esfuerzo de mirar al mundo. Evitar justamente miradas parroquiales y de comarca que solamente llevan a un agravamiento de nuestros problemas estructurales. ¿Por qué? Como yo le decía, Argentina es un rule taker, un tomador de reglas, no incidimos en los factores internacionales. Si no lo entendemos bien, es difícil poder relacionarnos con ellos. La segunda gran desafío, el contexto va a ser restrictivo. Maquiavelo decía que todo gran estadista tiene que también contar con suerte. Lamentablemente, cualquiera que sea el futuro gobierno, ya sea continuidad o haya cambio de gobierno, el escenario internacional es muy restrictivo y es muy adverso. Esto es una situación que no podemos alterar, sí podemos modificar. ¿Esto qué quiere decir? Intentar reducir las amenazas y maximizar las pocas oportunidades. Siempre inventar las oportunidades. Fíjense ahora con la situación de la suba del petróleo por el ataque a las bases petrolíferas de Arabia Saudita, vaca muerta, una posibilidad. La harina de trigo en relación a el desvío de comercio que genera la guerra comercial. Y si siempre hay oportunidades, hay que saber identificarlas. No sobreestimar ni subestimar los márgenes de maniobra que encuentra Argentina.
Este también es un error típico de nuestra clase dirigente, pensar que tenemos muchos más márgenes de maniobra del que contamos. Ejemplo, pensar que la Argentina desde 2015 al 2019, por solamente tener un cambio de gobierno y un gobierno market friendly, solamente con eso vamos a tener lluvias de inversiones. Claramente eso es sobreestimar el margen de maniobra que tiene la Argentina a nivel mundial. Otro factor importante y otro desafío, salir de la emergencia económica permanente. Si uno está en emergencia económica permanente, tiene una debilidad negociadora. Vamos a ir a negociar nuestro problema de la deuda con Estados Unidos, con el FMI y también con China. Si estamos en emergencia permanente, la negociación siempre partimos de la debilidad. Así que si Argentina no sale de una situación de crisis y de emergencia permanente, es un desafío muy interesante. Vinculado, gestionar la incipiente doble dependencia. Si uno mira a la Argentina, ha estructurado en los últimos años una doble dependencia justamente con los dos grandes polos de poder. Fíjense el tema de la deuda. FMI, el guiño de Estados Unidos es fundamental. Tenemos los swaps con China que también han robustecido las reservas internacionales. Es decir, que vamos a tener que gestionar la doble dependencia y eso va a generar un gran desafío para la clase dirigente argentina y para los empresarios. Por último, penúltimo, un deseo, que el mundo vaya hacia una bipolaridad extendida. El peor escenario para la Argentina es que se agrave las tensiones entre Estados Unidos y China y que la recesión geopolítica sea la norma. En ese escenario de debilitamiento del multilateralismo, de fuertes bilateralismos, de fragmentación, la Argentina, con su debilidad cuesta, tiene justamente todas las de perder. Y por último, las potencias siempre aplican el divide y reinarás. Es una máxima de Tucídides en adelante. Hay que volver a pensar políticas regionales de concertación y de integración. Es fortalecer la pata productiva del Mercosur, traer de vuelta a Brasil, intentar que Brasil se sume nuevamente a una visión regional y abandone esta defección regional que tiene el actual gobierno de Bolsonaro. Es fundamental. Y por último, sin una pata regional no hay posibilidad de que Argentina y la región intenten insertarse con una estrategia propositiva en la revolución industrial que se viene, es decir, en la industria 4.0, y eso es un desafío que tenemos los académicos, los intelectuales, la clase dirigente. No se nos puede pasar el tren que en los próximos 5 o 10 años estemos afuera de esta nueva revolución industrial, porque justamente va a marcar que vamos a estar afuera del desarrollo futuro y esto va a ser algo que va a impactar en nuestra generación y en las que vienen. Muchas gracias.